¿no es cierto? Tan puede ocasionar pérdidas de materiales, pero incluso de vidas humanas, así que la electricidad es apasionante como algo de utilidad, pero también habrá que preparar todo lo que se pueda para fines de prever precisamente el daño que podría ocasionar el no tomar en cuenta los medios de seguridad. Entonces, el rayo es una de las muestras, de los ejemplos que tiene la electricidad. En este capítulo lo que vamos a ver es las interacciones eléctricas o entre cuerpos cargados eléctricamente, pero en condición de reposo, es decir, las cargas que interactúan van a estar quietos, en reposo. Ese es el propósito, toda esa interacción estudiamos a través de la ley de Coulomb. Pero el concepto más importante es la influencia que ejerce una carga en el espacio que les rodea, y ese es el campo eléctrico. ¿Ya? O sea, la electricidad no está donde podemos ver aquí, sino está en todo este espacio. A esa influencia se llama campo eléctrico, y eso es lo más importante. No es suficiente tocar, ¿no es cierto?, el cable pelado, sino a veces ya a cierta distancia ya sentimos su efecto. Y eso se debe a que la carga eléctrica genera un campo alrededor de él, ¿ya? O de ella, perdón. Bien, con esta aclaración pasamos a considerar el primer punto. Todo este material, de alguna manera lo hemos visto en el último año en colegio. Espero que sea un repaso, ¿sí? Entonces, en cierta forma vamos a agilizar el avance, pero nos detenemos toda vez que haya consultas o dudas. Para tener presente la noción de lo que es la carga eléctrica, o intentar definir o por lo menos comprender el concepto de carga eléctrica, vamos a revisar qué propiedades tiene la materia. La materia, que es objeto de estudio de la física, de las ciencias naturales en general, ¿no?, tiene las siguientes propiedades básicas, fundamentales. Tiene masa. Siempre, un miligramo, gramo, kilogramo, una tonelada, tiene que tener masa. Si no tiene masa, no es materia. Esa masa ocupa un espacio que se llama volumen, y también en ese espacio que ocupa se distribuye de alguna manera. A eso se llama densidad. Algunos de manera compacta, otros de manera rala, digamos, menos densos. ¿Ya? Esta es la magnitud fundamental, en cambio estas son derivadas. ¿Sí? Una segunda propiedad para nosotros importante es la cantidad de sustancia, o los moles como se conocen. Esta propiedad nos permite identificar o diferenciar de una porción de un cuerpo de otro cuerpo. Es decir, qué elementos constituye aquel bloque. Puede ser, qué sé yo, de hierro, y el otro bloque ser de cobre, ¿cierto? Son diferentes. Incluso podríamos tener dos trozos de la misma masa, pero uno ser de un elemento, de una sustancia, y el otro ser de otra sustancia. ¿Ya? Entonces, la parte cuantitativa se mide mediante su masa con una balanza, por ejemplo. En cambio, el análisis químico nos da de qué elementos está constituido ese cuerpo, ¿ya? Elementos químicos, por supuesto. Bien, entonces esta segunda propiedad denota la cualidad del cuerpo. ¿Sí? Aquí cantidad. Una tercera propiedad es la temperatura, que nos ha tocado estudiar con bastante amplitud en física 2. Desde dilatación térmica hasta cambios de fase, el primer principio, aplicaciones, segundo principio, máquinas térmicas, etcétera, etcétera. ¿Ya?
No hay cuerpo que no tenga temperatura, siempre tienen temperatura, baja, alta, no importa. ¿Ya? Una cuarta propiedad es la carga eléctrica. Es decir, el elemento más pequeño, como descubrió en la antigüedad, ¿no es cierto? Se descubrió en la antigüedad, la partícula más pequeña fue el llamado átomo. Ya en la modernidad se ha descubierto su estructura interna y está constituido por partículas con carga eléctrica, como son electrones y protones. ¿Ya? Dos tipos de carga, una negativa y otra positiva. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa en esta disciplina, en esta materia. ¿Qué es la carga eléctrica? Había sido una propiedad fundamental y lo vamos a desglosar en qué consiste exactamente. Hay otras propiedades más que de momento no lo desarrollamos, pero dejamos abierto para que ustedes haciendo física 4 o más asignaturas puedan ir completando con más propiedades todavía la materia. ¿Ya? Para el concepto entonces de la carga eléctrica, es decir, relacionada con la carga eléctrica, nosotros nos referimos o nos basamos en el modelo que nos propuso Rutherford para indicarnos cómo está estructurado entonces un átomo, que se llama modelo electrónico del átomo. Fue el principio, actualmente el modelo es histórico, se ha mejorado mucho, se ha procesado con mayores detalles, pero sigue siendo sigue vigente la idea básica dejada por Rutherford. No vamos a referirnos al experimento mismo, es decir, a una lámina de oro bombardeada por partículas alfa, los resultados, modelos, eso pueden encontrar en Wikipedia, está incluso el material original y las diferentes interpretaciones, razonamientos para tal fin, y en varios idiomas. ¿Ya? Nosotros de ese modelo recogemos, por ejemplo, el que corresponde al átomo de carbono. ¿Ya? Está constituido por 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Son las 3 partículas que propuso Rutherford. ¿Ya? Los electrones en la parte externa, muy análogo al sistema solar orbitando en torno al núcleo. Estas partículas, electrones, se distribuyen en la primera capa, 2 máximo, 1 puede estar, 2 máximo, y la segunda capa, los restantes electrones, 8 máximo, y si todavía sobran, estarán en una tercera envoltura, etc. ¿Ya? Ese es el modelo de Rutherford. Entonces, en el caso del carbono, 2 en la primera y 4 en la segunda capa. ¿Ya? Entonces aquí reconocemos cargas negativas, los electrones, cargas positivas, los protones, y los neutrones que básicamente no tienen carga, determinan la masa, influye mucho la masa que tiene el átomo. Por ejemplo, en este caso, 6 protones, 6 neutrones dan 12, que es la masa atómica del carbono, 6 unidades atómicas. Y los electrones dirán, tienen masa, pero tienen una masa tan pequeña, casi 2000 veces más pequeña que la del protón o del neutrón. La masa del protón casi es la misma que del neutrón. ¿Ya? Eso entonces, a grosso modo, lo que es el modelo de Rutherford para el átomo. No muestra propiedad eléctrica a un átomo porque tiene la misma cantidad de carga negativa como positiva. Y eso para nosotros es determinante para las siguientes conclusiones. Bueno, ¿de dónde entonces nace el concepto de carga eléctrica? Para nosotros la carga eléctrica surge de un desequilibrio en la cantidad de electrones que tiene un átomo debido a que al interactuar con otros átomos o con aplicaciones
o recibiendo energía o dotando de energía, etcétera, pueden ganar o perder electrones. Sí, como cuando nosotros nos resbalamos o nos exponemos al sol o al frío, nuestra piel, la parte externa, es la primera en interactuar con los fenómenos, ¿sí? Si nos caemos, nos raspamos la piel antes que otra cosa. Igual, en el caso de los átomos, interactúan a través de sus electrones externos, normalmente. Ahora ya en el campo de la física nuclear, evidentemente, se interactúa con el núcleo atómico, pero no estamos en ese campo, estamos solamente en el campo del electromagnetismo. ¿Ya? Entonces, este átomo, que tiene la misma cantidad de electrones que protones, puede, pues, recibir radiación solar o cualquier otra interacción, perder electrones. Entonces, habiendo menos electrones y habiendo exceso de protones, carga positiva, este átomo se ha ionizado, pero con carga positiva. En química le dan un nombre, ¿no es cierto? Este otro átomo que también puede estar en ese espacio, viendo que hay un electrón vagando, pues lo captura. En este caso se ioniza también, no tiene que ser necesariamente oxígeno, puede ser otro átomo. Se carga con más elementos negativos, con más electrones, y por tanto hay exceso de carga negativa que positiva. Entonces este átomo se ha cargado, se ha ionizado negativamente. ¿Ya? De ahí viene el concepto de carga. Cuando tiene carga efectiva un átomo, cuando ha ganado o ha perdido electrones. Los que pierden se cargan positivamente, los que ganan se cargan negativamente. ¿En cuánto se cargan positivo o negativamente? Depende cuántos electrones han ganado o cuántos electrones han perdido. No medio electrones ni un tercio de electrones, sino el todo o el nada. ¿Sí? Entonces el electrón viene a ser como una moneda de intercambio, pero entero. No tiene submúltiplos. ¿Ya? Bien. Por esto es que nosotros podemos anotar los siguientes puntos a manera de conclusión. Toda la materia y los átomos en particular están constituidos por cargas negativas de los electrones y cargas positivas de los protones. Y neutrones, por supuesto, que no tienen carga. Pero también, como el átomo no muestra tener carga, no es que no tiene carga, tiene, pero para no mostrar carga quiere decir que la carga positiva está equilibrada por la carga negativa. Existe, por tanto, la misma cantidad de electrones que protones, y además la carga del electrón debe ser en valor, en módulo, el mismo valor que tiene el protón, solamente con signo cambiado. ¿Ya? Por eso es que se ha definido la carga elemental, y Millikan fue quien experimentalmente determinó, y desde aquella vez, solamente aumentando la precisión, el número de decimales, ahora conocemos la carga elemental como 1,6, se simboliza con E 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, en honor al que descubrió la ley de Coulomb, justamente, ¿no? Charles Coulomb. Se simboliza con C mayúscula. Esta carga es, vean, demasiado pequeña. ¿Ya? Entonces, es normal utilizar submúltiplos del Coulomb como el milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. Son prefijos del sistema internacional y nosotros vamos a usar. Si hubiera una carga grande, por supuesto, utilizaremos múltiplos también. Como el kilocoulomb, megacoulomb, ¿qué más hay? Kilo, mega, teracoulomb, etcétera. ¿Ya? Entonces, el átomo se carga o se ioniza, como hemos dicho, perdiendo o ganando electrones, ¿no? En la cantidad
un múltiplo entero de la carga elemental, de cuántos electrones ha ganado o cuántos electrones ha perdido, donde n es un número entero, 1, 2, 3, 4, 5, no negativos ni siquiera 0. 0 quiere decir que no ha intercambiado ningún electrón, no tiene sentido. Estamos hablando de la carga resultante, a veces llamada carga neta también, o simplemente carga. ¿Ya? El más cuando se pierde electrones y el menos cuando se gana electrones. Consultas, por favor, sobre la carga de un cuerpo o la carga de un átomo. Bien, entonces, después de este breve repaso de lo que vamos a entender por carga eléctrica, pasamos al segundo punto, que se refiere a materiales eléctricos. Estos materiales, como cotidianamente en la casa, en la fábrica, en las calles, edificios, etcétera, se utilizan, se clasifican en conductores, aislantes, semiconductores, superconductores, plásticos conductores y más materiales. Y cada vez se va apareciendo más y más. Las últimas, desde superconductores, son materiales ya artificiales, hechos en laboratorio. Obviamente para satisfacer las demandas permanentes y mayores que como especie humana vamos requiriendo, no solamente conformes con lo que tenemos, sino tenemos la necesidad de explorar el espacio. Está previsto proyectos para ir a habitar otros planetas, por ejemplo, estamos en búsqueda de ello. Entonces hay que, para viajar en el espacio interestelar necesitamos materiales especiales y para eso cada vez se recurren a producir materiales que aguanten, por ejemplo, los choques de meteoritos, bajas temperaturas, radiaciones enormes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero obviamente en la medida en que se han ido descubriendo, también se ha ido viendo sus aplicaciones, como ha sido en los semiconductores, aunque son naturales, pero los artificiales lo son mucho más. En el caso de superconductores, plásticos, etc. Aquí vamos a mencionar, por lo menos para conductores y aislantes, es lo más sobresaliente en cuanto a sus propiedades. Conductores constituidos por los metales, ¿no? Las aleaciones y soluciones electrolíticas, las más. No todos los metales son buenos conductores, pero la mayoría lo son, sobre todo aluminio, cobre, plata, oro, etc. ¿no? Y las mezclas de metales como el bronce, el latón, etc. también son buenos conductores. Las soluciones, queremos decir agua con sal, agua con azúcar, con cualquier soluto. Como se ionizan estos solutos en los líquidos, entonces se convierten en un medio lleno de carga eléctrica, lo cual permite que se produzca corriente eléctrica. Tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, ¿qué tienen estos materiales para ser buenos conductores? Lo que tienen es en su interior una gran manada, digamos, de electrones, la presencia de muchos electrones que provienen de desprenderse de los átomos metálicos y estos están entonces presentes en el interior, en el espacio interior de un sólido, cobre, digamos, o aluminio. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes determinan la propiedad de buen conductor o mal conductor? Es el número de electrones, la presencia de electrones en el interior de un conductor. Los átomos no se mueven, aunque se ionizan al perder electrones, pero los que se mueven son los electrones. Si hay muchos electrones, buen conductor. Si hay pocos electrones, buen conductor, pero no tan buen conductor. ¿Ya? Se llama, reitero, electrones libres. La estructura de un sólido es más o menos como este. Por ejemplo, átomos de cobre, digamos,
se ionizan al perder electrones, dotando a este espacio, aquí este vino de aquí, este de aquí, etc. Todos estos electrones están vagando en este espacio, libres porque se llaman libres, ¿no? Son de todos y de nadie, y los átomos ionizados se entrelazan con una fuerza tan grande que se llama el enlace metálico. ¿Ya? Dirán, pero la ley de Coulomb dice todo lo contrario, cargas positivas, ¿cómo se van a unir? Efectivamente, cargas sueltas así lo hacen, pero cargas cuando están muy próximos unos de otros, aparece otra fuerza, ese es el enlace metálico. Y el metal, ¿cuán fuerte es? Entonces, que no se asombren, en algunas condiciones la ley de Coulomb sigue presente, pero de una magnitud menor que las otras fuerzas que también las hay. ¿Ya? Así es la estructura interna de un sólido, cualquiera sea. Quizás el orden sea diferente, nada más. Y sus aplicaciones ustedes conocen para el transporte de carga eléctrica, de energía eléctrica, y también para su aplicación en los domicilios, en las fábricas. Tenemos en serio una telaraña de cables, lo cual nos permite las comodidades que tenemos, desde, qué sé yo, un wifi, televisores, iluminación, etcétera, etcétera. Somos adictos, ¿no es cierto?, en el uso, en el requerimiento de la electricidad. Es imposible ya imaginar a esta altura vivir sin electricidad, ¿ya? Eso gracias a los conductores. Pero, ojalá este mundo sería solamente de conductores, pero habría buena posibilidad de transmitir energía, pero habría tantos accidentes. Para eso, más bien la naturaleza también tiene materiales aislantes constituidos por plásticos, porcelana y toda esta lista de malos conductores, ¿no? Su estructura de estos aislantes es que en su interior no existe ni un electrón o poquísimos electrones. Entonces, no habiendo elementos que transiten, pues estos materiales definitivamente son inhibidores de corriente eléctrica, son aislantes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Justamente para protegernos de los conductores. Nosotros, al estar transpirados, puede ser que o la sal que ustedes han debido probar, cuando transpiramos nuestras gotas de transpiración son saladas, son electrolíticas, por tanto, estamos listos para transportar energía, pero eso quiere decir que vamos a recibir una descarga y quién sabe si saldremos vivos, ¿no es cierto?, para concluir el semestre, ¿no? No tiene sentido, por eso es que debemos tomar previsión. Todos los recaudos y los materiales aislantes se emplean para eso. ¿Sí? No hay un cable entonces usado responsablemente, un cable metálico conductor suelto si no está aislado adecuadamente, a no ser que esté a grandes alturas como el que hemos visto para el transporte de energía. ¿Ya? Sí, eso en cuanto a la utilidad. Tampoco hay una industria de conductores si no está acompañado de aislantes. Se desarrollan ambos prácticamente en la misma proporción. ¿Ya? Bien. Los semiconductores. La galena, el mineral que hay en la naturaleza, fue el primer semiconductor descubierto, pero un metal muy grande, tenía muy escasas posibilidades de aplicación. Se descubrió que estos elementos tienen en su última capa 4 electrones. Entonces, para ellos es lo mismo ceder los 4 o unos cuantos o completar a 8 en su último nivel, en el segundo nivel fundamentalmente. Entonces, viendo esa propiedad, se descubrió que el silicio y el germanio, incluido el carbono, eran los elementos ideales. Pero por su estructura, el silicio y el germanio son los más requeridos. Bajo ciertas condiciones, estos elementos dejan circular en un sentido, pero se comportan como aislantes en el otro sentido. Conducen, digamos, de izquierda a derecha, pero de derecha a izquierda son aislantes, no dejan pasar corriente. De ahí su nombre, semiconductores. Mitad conductor, mitad no conductor.
¿ya? No es la mitad con otro, sino en un sentido deja circular, en otro sentido no deja circular, ¿ya? Esto aplicado, sí, desde que se han construido los elementos de estos materiales, particularmente con el elemento diodo, ha permitido desarrollar lo que en tecnología hemos alcanzado a este nivel, es decir, de ese teléfono largo, alámbrico, lento, etcétera, ahora tener nuestros celulares para comunicarnos en un tiempo tan corto, con velocidades enormes, etcétera, etcétera, ¿ya? Este es el símbolo del diodo y tiene una forma cilíndrica, cristalino, de un tamaño apenas de unos cuantos milímetros, ¿no? Hay diferentes tamaños, formas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en este sentido circula, deja pasar la corriente, circula la corriente, y en el otro sentido es aislante. Y a partir de aquello se han construido transistores, se han construido chips, bueno, microchips, nanochips, ahora estamos en esta época, con enormes todavía posibilidades de desarrollo, ¿no? Por eso acá decimos que los semiconductores se está aplicando en la industria, en la robótica y obviamente en laboratorios de investigación de última generación. El láser es un resultado de esa aplicación y el láser es fundamental en el laboratorio para muchos fines. Y en la robótica, la inteligencia artificial, ustedes saben que es una de las metas para algunos esperanzadoras, para otros apocalípticos, ¿no? Que se nos pinta a futuro. ¿Ya? Bien. Consultas sobre materiales eléctricos. A ver, jóvenes. Está claro, ingeniero. Inge, ¿podría volver a explicar lo que es de semiconductores, por favor? No lo entendí muy bien. Estos elementos, como por ejemplo el diodo, abreviaremos, ¿no? El diodo, en un sentido, si usted coloca una batería, por ejemplo, con el polo positivo acá y el polo negativo a este lado, circula corriente. Pero si aquí coloca el polo positivo y aquí el polo negativo de la batería, esto se comporta como aislante, no deja pasar ninguna corriente. Esa básicamente es la noción de un semiconductor. Pero sus aplicaciones, yo no quiero introducirme siquiera a al más básico, que es el diodo, para ver algunas características o propiedades. Pero se imaginará con este elemento básico a dónde hemos llegado, ¿no es cierto? Ténganlo más presente la computadora, el celular, 5G que está a la vuelta de la esquina, etcétera, etcétera. De aquí a un par de años se dice, o 5 quizás, o 10 a lo máximo, el próximo profesor, y se espera que sea un buen profesor, sea un robot, por ejemplo. ¿No? Sea un buen médico, un doctor que nos opere, igualmente un robot. Autos están diseñándose en automáticos, en conductor, ¿no es cierto? Nos van a quitar trabajo, pegas, pero en fin, ese es el costo, digamos, del desarrollo también. ¿Sí? Ok, gracias, Inge. ¿Listo? Entonces pasamos a considerar la ley de Coulomb. Quisiera proponerles un par de minutos. Voy a intentar reingresar porque el tiempo que nos otorga Classroom gratuitamente se nos está agotando. Entonces, simplemente reingresan y yo voy a salir para volver a ingresar. Bueno. Ok, ingeniero. Está bien, ingeniero. Descanso de un par de minutos nada más.